Mensajes.
Where are you? Yo tengo más picos y sonidos que él. Mira. ¿Por qué lo has llevado ahí? Oh my handsome boy. Oh my handsome boy. Está muy ocupado. Muy bien. ¿Eh? What's wrong with it? Okay. Did you have something to say? Or confess? Need confessing? Bueno, ya estamos a un minuto de la clase. Entonces, pues buenas tardes a todos. Y falta coger dos cositas y hago una pequeña introducción y arrancamos.
Muy bien. Voy a decir esto. Muy bien, empezamos bien. Ya me acaban de decir que hay una errata en los apuntes. Muy bien. Pues ahora lo veremos. Sí, Imna me está comentando y es cierto, en vez de poner Pedro, pone Pedo y eso es que se ha escapado una R por algún sitio. Entonces, pues hacemos bien en saberlo de antemano. Voy a avisar por el grupo de la iglesia que aunque no hayas estado antes en una de las clases, estás invitado como oyente o como participante. Dejadme que lo escriba y continuamos, empezamos. Muy bien, como veis en los apuntes, cuando los empecéis a mirar, los apuntes, el nombre Pedro le falta una R, entonces pone Pedo, pero se refiere al personaje bíblico, ¿de acuerdo? Esa es la aclaración respecto a lo que he dicho antes. La segunda cosa, sabéis que como siempre podemos hacer, déjame que silencie todos los aparatos que tengo por aquí. Como siempre, podéis escuchar la clase sencillamente o también optar a hacerlo por créditos. Hacerlo por créditos significa que habrá alguna clase de proyecto. Todavía no sé el proyecto porque lo queríamos hacer al final, después de Semana Santa, pero no hay nada que impida que lo hagamos ya, pues todo lo de Semana Santa está cancelado, toda la programación que teníamos. Entonces, hemos adelantado un poco el comienzo de esta clase. Entonces, sencillamente ir viendo las clases y los que estáis para hacer los créditos, os diré más adelante el proyecto que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? El resto, como oyentes, pues sencillamente escuchar y disfrutar la clase. Si hay preguntas, ponedmelas o en el chat de YouTube o en el chat del WhatsApp de la iglesia. Sencillamente escribe la pregunta y yo la miraré e intentaré responderla y a ver si conseguimos que esto sea un poco dinámico. Si ya me estáis diciendo algunos que vais con el proyecto, fabuloso. Si los que me decís que vais con el proyecto y vais a hacer los créditos, pues a vosotros sí os apuntaré porque necesito una lista, porque ya sabéis que tenemos un récord de todos los que hacéis las clases con los créditos para daros, como sabéis, cuando hagáis suficientes créditos, pues estos certificados, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, yo creo que no hay nada más que decir y podemos empezar con la clase. Tenéis los apuntes, los envié por WhatsApp, espero que los hayáis podido imprimir, si no puede ser, pues se entiende perfectamente. Vamos a orar y vamos a empezar esta muy interesante clase. Oremos. Eterno Dios, nuestro Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra en la cual miramos, en la cual nos iluminamos para entender, para conocer, para saber cuál es el camino que hay delante de nuestros pies, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y, Señor, pedimos esta iluminación en este tema, que es un tema velado en muchos aspectos. No tenemos mucha información, pero sí nos has dejado en tu palabra directrices, principios que podemos conocer sobre estos espíritus que tú has creado, que son tanto los ángeles como demonios, como Satanás. Y, Señor, danos esa iluminación para entender tu palabra. Gracias, Señor, por Karen, la hermana de Imna, que está mejorándose y que nos llegan muy buenas noticias. Sigue obrando en ella y dale por fin la salud, que se recupere y la puedan dar de alta. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, voy a comenzar diciendo que nuestra generación tiene un interés grande en las cosas, vamos a llamar místicas o cosas espirituales, cosas sobrenaturales. Esto no es solamente de nuestra generación, esto es desde que el hombre está en la tierra, le han interesado estas cosas sobrenaturales. Cuando anuncié en la iglesia que iba a enseñar esta clase, varios me dijeron, pues yo tengo interés en esto porque me resulta sencillamente curioso. Y está bien, es una curiosidad sana, es una curiosidad correcta y interesa que tengamos bien enfocado este tema. Haciendo las preparaciones para la clase, llegué o encontré algunas fotos de principios del siglo pasado, de 1900, y encontré fotos de congresos. Lamento no tener un PowerPoint para poneros, pero habían fotos de un congreso que era congreso de, a ver, os lo voy a decir, Congreso Espiritista Internacional. Y sale un montón de gente que han ido a juntarse a un congreso espiritista. ¿Qué se estaba haciendo en ese congreso? Pues cuando sigues investigando en esa época, es curioso que en sitios como Nueva York habían espectáculos que eran espectáculos espiritistas para hacer invocaciones y intentar traer espíritus, y la gente le apasionaba eso, y era público. La gente, bueno, era un teatro, la gente pagaría y entraría y se llenaban los sitios. Y, oye, eso hace 100 años, pero a nosotros nos siguen interesando todas esas cosas. Fijaos cómo Hollywood ha cogido todo este asunto de lo oculto y ha hecho un montón de películas, hace un montón de series relacionados a esto, y a la gente les encanta verlo. Yo no soy fan de esas películas, no me gusta ver películas para pasar miedo, pero a la gente les encanta. Y las salas de cine se llenan con películas que nos hablan del oculto, de muñecas asesinas, o de invocaciones, o de demonios, o de un montón de cosas. A la gente le sigue llamando la atención lo que es sobrenatural, lo que es oculto. Vas a librerías y hay muchísimo de todo esto. En los periódicos, en la televisión, fijaos que uno de los programas que más tiempo llevan en la parrilla televisiva es Cuarto Milenio. Y Cuarto Milenio trata, no exclusivamente de ese tema, pero Cuarto Milenio se dedica a hablar de muchas cosas sobrenaturales. Y, como he dicho, yo creo que del canal en el que sale, leí que era el programa más antiguo. Creo que lleva más de 10 años emitiendo y a la gente le encanta, la gente lo ve. Entonces, el interés del hombre está en las cosas ocultas. El interés del hombre está en las cosas sobrenaturales. Yo tengo aquí un texto, no sé si lo tenéis en vuestras notas, pero aquí tengo un texto que dice: es imprescindible que el creyente entienda la correcta enseñanza bíblica sobre este tema. El estudio de estas doctrinas nos ayudará a entender lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro mundo relativo a la actividad angélica de ambos, los ángeles buenos y los malos. Por muy poderoso que sea Satanás, nuestro Dios todopoderoso está por encima, incluyendo al diablo y sus demonios. Fijaos que tenemos que dar por sentado de que existe una actividad angelical y también una actividad demoníaca. Está totalmente dado por sentado en la Biblia. Es una guerra espiritual que existe. Existe el bien, existe el mal, y desde el principio, yo voy a decir, antes de que el hombre estuviera en la tierra, existe una guerra espiritual que se está dando entre el bien y entre el mal. Fijaos, C.S. Lewis, que le conocemos por algunos libros muy interesantes, él dijo: hay dos graves errores en que muchos caen con respecto a los ángeles. Uno es no creer en su existencia, y el segundo es creer en ellos y sentir un interés no saludable y excesivo. Y las dos cosas, los dos lados, son malos. El no creer en su existencia es negar lo que dice la Biblia. Y tener un interés insano también es malo.
Porque el principio, yo lo creo así y así lo digo, el principio de buscar a Dios y encontrarle también funciona con Satanás. Si tú buscas a Satanás, le vas a encontrar. Y ya te digo que no te interesa de ninguna forma encontrarlo. Vamos a ver. El primer punto que tenemos en esta tarde es, ya comenzando con la doctrina de los ángeles, la existencia de los ángeles. Fijaos, lo primero que vamos a comenzar, y es de la base de donde partimos todas nuestras enseñanzas, es lo que enseñan las Escrituras. Nuestra base de fe no es ni lo que dice un programa de televisión, ni lo que dicen unos escritos de cualquier año de Dios sabe dónde. Nuestra norma de fe y donde nosotros cogemos la enseñanza que creemos es la Biblia. Por lo tanto, toda fuente extrabíblica no va a ser para nosotros una fuente fiable, aunque viniera quien sea, el mayor experto del mundo en estos temas diciéndonos esto, lo que dice la Biblia es lo que nosotros vamos a creer. Por lo tanto, este estudio está basado exclusivamente en lo que dice la Biblia sobre los ángeles y sobre los demonios y sobre Satanás. Lo iremos diciendo más adelante, pero Satanás es un ángel también, ¿de acuerdo? Perdonadme, ya sabéis que ando un poco así con la tos. Pues fijaos, la enseñanza de las Escrituras. ¿Las Escrituras dan por hecho la existencia de estos seres? Pues evidentemente, fijaos, su existencia se nos enseña al menos en 34 de los 66 libros de la Biblia. Y la palabra ángel ocurre unas 275 veces. La palabra ángel, la palabra en el griego ángelos o ángelos, voy a decir ángelos, que significa mensajero. Ocurre en el Antiguo Testamento 165 veces. El ángelo es una palabra griega. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no se usa ángelos. En el Antiguo Testamento se usa malak, ¿de acuerdo? Que es la palabra para mensajero. 110 veces en el Antiguo Testamento, 165 veces en el Nuevo Testamento se habla sobre ángeles, o buenos o malos, ¿de acuerdo? Fíjate que eso contrasta con las cifras que tenemos respecto a otras enseñanzas, como por ejemplo el nacimiento virginal. En el nacimiento virginal solo se dice 3 veces, o la palabra Trinidad, ya sabéis que ni siquiera aparece la palabra, el concepto sí, evidentemente, pero la palabra no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora, fijaos que no tenemos simplemente un versículo confuso y oscuro en cierto rincón de la Biblia respecto a los ángeles. Tenemos un montón de versículos que dan por sentada la existencia de estos seres. Ahora, ¿os acordáis que siempre que nosotros hacemos hermenéutica bíblica, siempre que nos ponemos a interpretar un texto, nosotros tenemos diferente valor en los textos? No es igual, lo decimos de esta forma, no tiene el mismo peso doctrinal o peso teológico un versículo en Romanos que un versículo en Proverbios. No tiene el mismo peso doctrinal un versículo en las profecías de Zacarías o las visiones de Zacarías que en la carta de Efesios o que en una historia del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ir dividiendo por peso doctrinal y de ahí ir interpretando. Nosotros, ¿por qué ocurre esto? Nosotros no basamos nuestra doctrina en principios del libro de Proverbios, porque esos son aplicaciones, son generalidades de los cuales se aprende y sacamos principios espirituales, pero cuando nosotros queremos hacer nuestra doctrina bien seria y bien firme, nos vamos a libros que son de doctrina, son Romanos, Gálatas, Efesios. Las otras cartas también, pero esas son las que más peso teológico tienen. Por lo tanto, si algo aparece en Romanos y también aparece en Zacarías, tenemos que darle un diferente peso doctrinal. Cuando nosotros cogemos la palabra ángel, ángelos, Nuevo Testamento, malak, Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ver a lo largo de la Biblia dónde se ve y qué es lo que encontramos. Que se ve la existencia de ángeles en las cartas doctrinales, en las profecías,
en las historias bíblicas, en los proverbios, en las historias de sabiduría, encontramos la existencia de los ángeles aclarada en todos esos muchos libros. Por lo tanto, como digo, no es que lo encontramos en un versículo mencionado en una esquina de la Biblia y está sujeto a interpretación, es que está clarísimo que la Biblia da por sentado que existen los ángeles. Aclaración sobre la palabra ángel. La palabra ángel es una transliteración, ¿de acuerdo? Una transliteración es cuando yo no encuentro, en vez de traducir una palabra al idioma, como no encuentro una palabra que me encaje y que le dé sentido, hago una transliteración, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con la palabra ángel. La palabra ángel realmente es la palabra mensajero. Malak, recordad, Malak, Antiguo Testamento, ángelos, Nuevo Testamento. ¿Qué hacen los traductores de la Biblia? Como ellos no encuentran una buena palabra para traducir ángelos, ellos transliteran. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos la palabra mensajero, que la encontramos en el Nuevo Testamento, es ángel. Y cuando encontramos la palabra ángel, es ángelos también. Mensajero es ángelos y ángel es ángelos, porque es la misma palabra. ¿Qué ha hecho el traductor? El traductor en ciertos lugares ha traducido mensajero y en ciertos lugares ha traducido ángel. Y esto tiene que ver con toda la ciencia que es la traducción bíblica. Pero recordad que siempre es la palabra mensajero. Ahora, nosotros tendremos, cuando estemos leyendo la Biblia, que determinar si la palabra ángelos se refiere a un mensajero que Pepito ha mandado a Juan con un mensaje y es un mensajero, o es un mensajero de origen divino, que es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar mensajeros que vienen de Dios y a veces son Dios, el mismo Dios, dando su propio mensaje, y otra vez es un ángel, otra vez es Dios, y otra vez es simplemente, como digo, alguien que lleva un mensaje y es de origen, pues, humano. Sería humano. Entonces, por ejemplo, para ir poniendo ya algunos ejemplos, vamos a ver Génesis 32, 3. Génesis 32, capítulo 32, versículo 3. He dicho Génesis 32, versículo 3. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Esta palabra, mensajeros, es la palabra malak, es la palabra que en otros sitios se va a traducir como ángeles. Entonces, literalmente, se podría traducir así. Y envió Jacob ángeles delante de sí a Esaú. Ahora, según el contexto, nosotros vamos a entender que aquí no se está hablando de un ser espiritual, ni de un demonio siquiera. Se está hablando de mensajeros humanos que su ocupación es llevar a su cargo, su oficio, su trabajo es llevar un mensaje. Por lo tanto, cuando estemos en los diferentes contextos, tendremos que interpretar la naturaleza de la palabra, la naturaleza del mensaje, la naturaleza del mensajero, quería decir, ¿de acuerdo? Fijaos en Malaquías 2:7. Estamos ahora mismo mirando el uso de la palabra ángel, mensajero, malak, esas tres palabras, como he dicho, es lo mismo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Vamos a ver Malaquías 2:7. Muy bien. Malaquías 2:7. Fijaos qué dice. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esa palabra mensajero, ¿qué es? Es malak, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se podría traducir sin alterar para nada, sin hacer una mala traducción, se podría decir
porque ángel es de Jehová de los ejércitos. ¿Vale? Nosotros, según el contexto, vamos a determinar que está hablando de quién. Pues está hablando de los sacerdotes. Está diciendo que los sacerdotes son mensajeros de Dios, porque nos traen el mensaje de Dios. Así de sencillo. ¿Veis cómo vamos a tener que interpretar esta palabra siempre según el contexto? En el Nuevo Testamento, venga, 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Vale, este texto os va a resultar más familiar. Y para que la grandeza, este es Pablo escribiendo, ¿de acuerdo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí tenemos la palabra mensajero. Ese mensajero de Satanás, esa palabra mensajero es la palabra ángelos, es la palabra ángel. Por lo tanto, me fue mandado un ángel de Satanás. Es lo que está diciendo. ¿Y qué significa esto? Pues tendríamos que meternos y mirarlo tranquilamente. Pero veis cómo la palabra ángelos se traduce como mensajero. A ver, tenemos... Por cierto, este mensajero no tenía por qué ser un demonio de Satanás que fuera a molestar a Pablo. Además, nos incomodaría un poco que un demonio estuviera molestando a Pablo, ¿no? Y por eso... ¿no? Aquí me dice que estamos teniendo problemas con la conexión. No, estamos todavía aquí. Muy bien, pues ahí seguimos con el uso de la palabra. Aquí tengo... por ejemplo, otro uso curioso de la palabra es en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2:3. Fijaos, tenemos Apocalipsis 2:3 que nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fijaos al principio, escribe al ángel de la iglesia. Vale, aquí podemos decir varias cosas. Al ángel de la iglesia es al mensajero de la iglesia, literalmente. Y fijaos que más o menos están todos los intérpretes de acuerdo en que aquí se está refiriendo no a que cada iglesia tenga un ángel, que eso no lo encontraríamos por ningún otro sitio de la Biblia, sino que ¿quién es el mensajero de parte de Dios en una iglesia? No es el boletín oficial del Estado, es el pastor. El pastor es el mensajero. Por lo tanto, fijaos, se le da aquí al pastor el título de ángel como mensajero. Y es totalmente correcto. No tiene doctrinalmente ningún problema con esto. Por lo tanto, tenemos luego en Lucas 7:24 que Juan manda unos ángeles a Cristo. Juan manda unos mensajeros a Cristo preguntándole si él era realmente el Mesías. Tenemos Hebreos 13:2, donde nos dice que algunos sin saberlo hospedaron a mensajeros, a ángeles, y esto creo que vamos a hablar un poquito más adelante de esta cita en particular. Muy bien, las enseñanzas de las Escrituras, pues ahí está. Como veis, es evidente a la luz de las Escrituras la existencia de los ángeles. Después tenemos a Cristo enseñando. Este es el punto B. Cristo, fijaos, él habla de los ángeles y cuando él menciona a los ángeles, no vemos a los que estaban escuchando diciendo, ¡ah, qué ángeles! Hombre, ¿cómo este hombre cree en los ángeles? Si eso son historias de niños. Si desde hace años nadie cree en los ángeles. Cuando habla de ángeles, la gente le escucha y dice, sí, nosotros creemos también en ángeles. Perdón, ¿Cristo creía en ángeles? Pues evidentemente que sí. ¿La gente que escuchaba a Cristo creía en los ángeles?
claro, no se echan las manos a la cabeza riéndose de Cristo lo que está haciendo. Dan por sentado que lo que Cristo hablaba sobre los ángeles era en serio. Mateo 18, 10. Y en este contexto, Cristo está hablando de los niños. Y venga, dejadme que lea los 5 primeros versículos del capítulo 18. Os doy un poquito de contexto y vemos el versículo 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y nos dice el versículo siguiente, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cristo habla directamente de ángeles y, por supuesto, este pasaje no está diciendo que los niños tengan ángeles especiales, ¿de acuerdo? Eso sería entender e interpretar mal la enseñanza que Cristo está dando. Cristo se está refiriendo a los pequeños como los pequeños espiritualmente, los humildes espiritualmente, y nos da del 6 al 9 esa advertencia. No hagas tropezar a uno de estos pequeños, no hagas tropezar al que es débil más débil delante de ti. Esa es la advertencia. Y Cristo habla entonces aquí claramente de esos ángeles, habla de ángeles y la gente entiende. 26:53, otra vez, una mención de Cristo a los ángeles. He dicho Hechos 12:5. ¿Qué se creía en aquel día sobre los ángeles? Porque vale, puede ser que Cristo hablara de ellos, que los mencionara, pero que la gente lo tuviera como un loco, porque hablaba de ángeles. Y todo el mundo dijera, bueno, realmente nosotros no creemos en los ángeles. ¿Qué tenemos en la creencia popular de aquel día? Fijaos, Hechos 12:5. Tenemos a Pedro que está en la cárcel, ¿de acuerdo? Es esta escena que conocemos de Pedro estando en la cárcel. Y fijaos, Pedro es liberado de la cárcel y llegamos al versículo 12, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando recibió la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Fijaos lo que está ocurriendo aquí. La creencia popular respecto a los ángeles era que existían. Y fijaos, ellos están orando, Señor, libra a Pedro, Señor, libra a Pedro. Y cuando Pedro es librado, dicen, es más fácil que sea su ángel que sea él. Y esto nos da a entender que la creencia popular de la Iglesia y de la sociedad también, en aquellos días, vamos a verlo más adelante, era que creían en los ángeles. Los ángeles eran reales. Ahora en la sociedad tenemos una sociedad muy incrédula y tenemos una sociedad que todo lo espiritual lo ha rebajado a cero y no cree nada en lo espiritual. Y si cree en lo espiritual, es en lo espiritual que nos enseñan las películas. Pero esa sociedad creía en lo espiritual. Por ejemplo, Marcos 6:16. Fijaos otro texto. Marcos
6:16. Fijaos, aquí tenemos como el relato de cómo Juan el Bautista es decapitado. Y fijaos desde el 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Fijaos, la gente pensaba en la resurrección como algo posible. Y este mismo rey está diciendo, tiene que ser de alguna forma, este Jesús tiene que ser el Juan. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Sabéis que Juan el Bautista estaba denunciando que no podía estar con su cuñada. Y ocurrió todo lo del baile y donde Herodías pues, pidió la cabeza de Juan y se la dieron la cabeza de Juan. Entonces, fíjate, la creencia popular respecto a estas cosas sobrenaturales era ampliamente reconocida como correcta. Por lo tanto, en la Biblia se cree siempre en ángeles. Se cree siempre en ángeles. Fijaos, sabemos que las escrituras nos hablan de ángeles, que la enseñanza de Cristo sobre ángeles es correcta, que la creencia popular de aquel día sobre ángeles es evidente. Llegamos al punto 2, que es la creación de los ángeles. Vale, déjame que diga aquí una cosa. Perdón. Los ángeles, todos los seres creados por Dios, demonios, ángeles propiamente dicho, y Satanás, los tres, a veces también influenciados por las películas de no sé dónde, nos encontramos a algunos diciendo, no, que los demonios cumplan ese propósito. Esto es Hollywood, ¿de acuerdo? Esto no es Biblia. No existe eso, ¿de acuerdo? No existen seres vagando por el mundo una vez después de muertos porque no han encontrado, o no han realizado, o no han hecho lo que sea. Eso no es cierto. Los demonios son ángeles caídos, ángeles que han caído de la obediencia a Dios, del lugar donde fueron puestos, del oficio donde fueron puestos, se rebelaron, han caído y ahora ellos sí vagan ellos sí vagan por el mundo y pueden obrar, como ocurrió en tiempos de Cristo, o como ocurre ahora en el mundo. Luego hablaré un poquito de por qué digo que está ocurriendo ahora en el mundo. ¿Ahora en el mundo hay demonios? Sí, evidentemente sí. Lo que pasa es que Satanás tiene ciertos planes con los demonios. Pero, dicho esto, los demonios son Satanás realmente era un ángel y estos son caídos. Tenemos la creación de Dios. Vamos al Salmo 148, 2 al 5. Salmo 148, 2. Y este es un salmo que se ha usado tradicionalmente para hablar de la creación de los ángeles. Salmo 148. Salmo 148. No es un texto totalmente definitivo sobre la creación de ángeles. Vamos a ver, en primer término, hablábamos antes del peso doctrinal. El peso doctrinal de los salmos es ligero comparado con el peso doctrinal de cartas doctrinales en sí. No hacemos doctrina de los salmos. Pero tenemos aquí un texto curioso. 148, 2 al 5. Dice, bueno, desde el principio, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas,
Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Fueron creados, no podemos seleccionar del texto lo que fueron creados. Tenemos que aplicar ese fueron creados a todo lo que se ha dicho antes. Por lo tanto, los ángeles son creados por Dios, esto está claro, igual que el sol, la luna y, como dice aquí, los cielos de los cielos. Fijaos, alaban el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y aquí nos podríamos poner a hacer doctrinas sobre qué son esas aguas que están encima de los cielos. Pero sabéis, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, los judíos tradicionalmente pensaban en tres cielos. Primero, el cielo como el área donde nosotros nos movemos, el aire donde nosotros nos movemos. Luego hablaban del segundo cielo, que es el cielo que él tiene, dice, no sé si en visión o fuera de visión, de verdad, o no sé cómo, pero fui llevado al tercer cielo y ahí me fue dada una visión que no es revelado al hombre hablar de esto. Pero él dice, fui llevado al tercer cielo, que es el cielo donde los judíos decían que habitaba el mismo Dios. Entonces puede estar haciendo una referencia a esos cielos. La cuestión es que ahí tenemos ese Salmo 148, del 2 al 5, que nos dice una serie de cosas que son creadas por Dios y se habla ahí también directamente de los ángeles como una creación de Dios. Colosenses 1:16, yéndonos al Nuevo Testamento. Dice, hablando de Cristo, desde el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo, ¿de acuerdo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vale, esto es la generalidad, una generalidad enorme. Está diciendo, todo lo que hay creado es creado por Dios. No existe una creación que no sea de origen divino. ¿No se oye? ¿O sí se oye? Vale, pues sí se oye. A ver, María Ángeles, a ver si tienes algún problemilla con tu audio, porque me están diciendo que sí se oye. Vale, pues continúo. Fijaos la gran generalidad creado por Dios. Ahora, fijaos porque aquí debemos entender otra cosa en todo esto, que es un pensamiento a veces del hombre y de los nosotros no. Algunas personas creen que existe un equilibrio perfecto entre el bien y el mal, ¿de acuerdo? El bien y el mal, los dos tiran como de una cuerda, creando una tensión que hace que exista un orden universal. Esto no es así, porque si nosotros dijéramos eso, estaríamos diciendo que el mal es necesario y es bueno. Porque si solo estuviera el bien, tendríamos un desequilibrio. Y que hay una gran lucha eterna entre el bien y el mal. Esto no es cierto. Todo lo creado es creado por Dios. Por supuesto, a través de Cristo, siendo Cristo una herramienta. Todo lo hecho es por Dios. No hay otro Dios creando cosas, no hay otro Dios haciéndole competencia, no hay nada fuera de Dios. Dios es el origen, es el génesis de todo lo que existe, absolutamente. Sea en relación al hombre o sea en relación al universo o sea en relación a principados, potestades y toda esta área espiritual. Nosotros siempre hablamos, por supuesto, desde nuestro punto. ¿Cómo digo esto? Nosotros hablamos siempre desde un punto antropológico, antropocéntrico, ¿no? Nosotros sabemos lo que hay
en toda la creación de Dios? No, sabemos lo que Dios ha querido revelarnos en su palabra respecto a la creación que Él ha hecho. Hay un montón de cosas que Dios no nos ha revelado en su palabra y no sabemos cómo funcionan. Y Dios no nos ha querido decir cómo funcionan. Y pues probablemente un día allá en el cielo pues lo sabremos. Pero desde nuestro punto de vista tenemos una revelación limitada, que es limitada a través de Dios. Lo que sí sabemos, la Biblia lo dice muy claro, todo lo creado es por Dios. Ángeles, demonios, principados, potestades, toda clase de jerarquía espiritual. Y lo vamos a ver más adelante cómo existe una jerarquía espiritual entre los demonios y, por supuesto, entre los ángeles. Dios es un Dios de orden, siempre lo ha sido, lo quiere para su iglesia y lo aplica a su propio reino. En su propio reino hay unas jerarquías que veremos más adelante. Lamento que la conexión no sea mejor, lamento que el audio no sea mejor y espero que más o menos se me pueda seguir el hilo. Otro texto que nos arroja un poquito de luz sobre esa creación de los ángeles es Job 38. Job 38. Versículos 6 al 7. Un pasaje que se ha usado también tradicionalmente para aplicar a los ángeles. Dice desde el 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De quién, esos hijos de Dios a quién se refiere? Pues se está refiriendo a ángeles, ¿de acuerdo? Esto es fijaos, porque en el contexto, en el 4, Dios está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando creé? Por lo tanto, en ese contexto es el contexto de la creación de todo. Dice que los ángeles miraban y, déjame que use esta palabra, alucinaban con la maravilla que estaba haciendo Dios, porque ellos estaban ya en ese lugar. El momento exacto de su creación, de la creación de estos ángeles, pues no lo podemos saber. No, la Biblia no lo especifica en ningún sitio. Tiene que ser, lo que yo creo, antes de crear el resto de las cosas, antes de Génesis 1:1, donde antes de eso también tiene que ocurrir la caída de Satanás, porque llegamos al huerto y Satanás ya está ahí. Satanás ya está obrando. Y aprovecho para decir esto, hacer un poquito de énfasis. La Biblia es en relación al hombre. Por lo tanto, ¿qué impide a Dios que creara algo antes de crear todo el escenario donde va a poner al hombre? Absolutamente nada. Entonces, ahí es donde debemos ubicar la creación de los ángeles. El estado de su creación, y vamos a terminar con este punto, ¿de acuerdo? A ver si la semana que viene tenemos una mejor conexión. Pero déjame que termine con este punto. El estado de su creación. En Judas 6 tenemos un texto que vamos a estudiar más adelante, porque es un texto que tenemos que entender. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo fue la creación de los ángeles? Acordaos, Dios siempre hace las cosas bien, ¿de acuerdo? Y Dios todo lo que crea, lo crea en santidad. Dios no crea algo pecando, ¿de acuerdo? Dios crea en santidad. Una santidad que vamos a llamar una santidad por demostrar. Cristo, el primer Adán fue creado en una santidad, sí, fue creado santo, evidentemente, no había pecado, él pecó más adelante, por lo tanto fue creado en una santidad por demostrar. Llegamos a Cristo, Cristo fue creado de la misma forma, Cristo fue creado sin pecado, por lo tanto fue creado en santidad por demostrar. Adán demostró que era pecador y Cristo demostró que era santo.
Cuando vamos a los ángeles tenemos lo mismo. Los ángeles fueron creados en santidad por demostrar. Y cuando hablo de santidad me estoy refiriendo a santidad respecto a justicia, no a santidad respecto a carácter, porque la santidad propia es un atributo que solo pertenece a Dios y aquí nos estaríamos metiendo en muchas cosas para aclarar. Pero yo creo que lo entendéis. Santidad respecto a justicia, sin pecar, ¿vale? Todos estos fueron creados sin pecar. Los ángeles, los ángeles caídos que luego fueron demonios, Satanás, todos ellos fueron creados en santidad. También Adán y también Cristo. Nosotros somos diferentes, ¿de acuerdo? Porque nosotros arrastramos el pecado original. Entonces, nosotros somos diferentes de esa forma. Por lo tanto, añado aquí Romanos 9:14. Vamos a Romanos 9:14. La creación de todos los ángeles fue en santidad. Eso es el punto que quería llegar. Fue en una perfecta santidad. Romanos 9:14. Perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y este texto, que lo saco, perdóname que lo saque un poquito de su contexto general, tenemos aquí la siguiente pregunta. Los ángeles, déjame que lea primero una nota. Su estado original fue en santidad no confirmado. Esto es lo que estaba diciendo. Los que decidieron seguir a Satanás fueron confirmados como malvados para siempre. Mismamente, los que decidieron ser leales a Dios fueron confirmados santos para siempre. Desde aquel entonces son ángeles escogidos, para bien o para mal, eternamente siervos del Altísimo sin posibilidad de pecar. Los ángeles no tienen salvación, ¿de acuerdo? Los ángeles no tienen posibilidad de arrepentimiento porque no se ha provisto de un sacrificio propicio para ellos. Su naturaleza es diferente, su esencia es diferente, por lo tanto ellos no tienen salvación. Para que ellos pudieran tener salvación, y esto es elucubrando, ¿de acuerdo? Para que ellos pudieran tener salvación, Dios tendría que hacerse de la esencia de un ángel y morir por los ángeles. Bueno, esto ya estamos hablando de cosas que la Biblia de ninguna forma menciona. Para el hombre sí que hay salvación. Hay una provisión de salvación que es Cristo, porque Cristo se hizo hombre y murió en lugar de los hombres. Cristo no se hizo ángel y murió en lugar de los ángeles. Para nosotros hay perdón, para los ángeles no. El ángel que ha caído no tiene oportunidad de levantarse. Y fijaos que nos dice el texto que las cosas que son referentes a la salvación, los ángeles las miran y alucinan con las cosas que Dios hace al hombre. ¿Por qué? Y este es un principio que va a lo largo de la Biblia. Dios mira al pequeño y Dios quiere que nosotros miremos a los pequeños. Los ángeles están viendo la obra de Dios y se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que el Santísimo Dios del cielo esté haciendo todo esto por esas criaturas? Y pues esas criaturas siendo nosotros. Vamos a ver en los siguientes días cómo los ángeles son mayores que el hombre en esencia, en capacidad, en voluntad, en fuerza, en un montón de cosas. Nosotros somos el hermano feo, por decirlo así. Nosotros somos limitadísimos. Vivimos en un espectro espiritual, en un espectro físico, mientras ellos habitan en un espectro espiritual. Y Dios se ha dignado a mirarnos a nosotros, porque el Dios del cielo mira al pequeño. Y esa enseñanza es para nosotros hoy también. Nosotros miramos a los grandes y nos gusta la gente grande y la gente importante. Pero nosotros somos mandados a los pequeños a levantarlos, a cuidar de ellos, a no serles tropiezo, como leíamos antes en Mateo. Entonces, lo dicho, hemos visto la creación de los ángeles, que son creados por Dios. Hemos visto el tiempo de su creación, que hemos dicho que fue antes de la fundación del mundo. Es el único escenario donde podían haber sido creados. Y finalmente, de
el punto D, que lo tenéis ahí, que es el estado de su creación, que es que cómo fueron creados. Fueron creados en santidad perfecta, fueron creados de una forma perfecta. Vamos a dejarlo aquí. Es un buen momento para parar. Vamos a ver la siguiente semana la personalidad de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Si tienen sentimientos, si tienen voluntad, si tienen entendimiento, si se les puede decir, si se les puede llamar personas en ese sentido. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí está bien dejarlo en una hora para no ser demasiado pesado. Si hay preguntas, me las podéis hacer llegar de cualquier forma. Como aquí en directo no ha habido ninguna pregunta, si tenéis cualquier pregunta me podéis hacer llegar por correo electrónico, por WhatsApp. Si alguno que está escuchando quiere los apuntes, también que me los pida y se los mando. Y bueno, lo dejamos aquí por hoy. Que el Señor os bendiga y próxima semana continuamos. Un saludo a todos y hasta luego.